Muy bien. Muy buenas tardes para todos. Le damos una muy cordial bienvenida al INTAL. Estamos muy contentos de poder recibirlas y recibirlos. Les agradecemos muy especialmente la presencia a los señores embajadores presentes, acreditados en la República Argentina, a los funcionarios de los tres poderes del Estado Nacional, al resto de los funcionarios diplomáticos, a los académicos y a todos los presentes que han respondido a esta convocatoria que tiene el propósito de reflexionar sobre temas referidos a la integración regional. Les quiero contar un poquito cómo surgió la idea de este coloquio, cuando se dio allá por el mes de enero una confluencia de tres factores que nos parecieron muy estimulantes y muy interesantes. El primero fue un llamado de don Enrique Iglesias, que allá por el mes de enero nos dio el privilegio de poder conversar telefónicamente. En ese momento estaba en Montevideo, en Punta del Este, y surgió la idea a propósito de los 25 años del Mercosur y de cómo se podían activar y generar algunos mecanismos de reflexión sobre estos temas de la integración regional. Luego coincidió los primeros días de enero un artículo de don Ricardo Lagos, que fue publicado aquí en Buenos Aires en coincidencia con otros periódicos regionales, donde planteaba una idea muy también atractiva, que tiene que ver con la posibilidad de profundizar algunos temas de integración Mercosur, Unión Europea, con un enfoque bioceánico con respecto a la Alianza del Pacífico. Y en ese mismo mes de enero coincidió el retiro nuestro que hacemos en el Departamento de Integración y Comercio, el INTAL depende de él, en Washington, con Tony, con todo el equipo de trabajo del BID, donde se analizaron diferentes temas de fábricas sincronizadas, cadenas globales de valor, procesos de facilitación de comercio, y la coincidencia para el mes de abril, el mes de marzo, ahora que estamos viviendo, del encuentro interamericano de facilitación de comercio público-privado que va a tener lugar mañana y pasado en Buenos Aires. Entonces fue una especie de la antitormenta perfecta, porque coincidieron tres circunstancias muy importantes y obviamente con un contexto global y regional muy inspirador y muy desafiante también para toda la región. Fue así que nos pusimos a trabajar desde el INTAL. Contamos también con la permanente colaboración y también la inspiración intelectual de Félix Peña y de Osvaldo Rosales, que nos visitaron aquí en Buenos Aires y que nos permitieron motorizar lo que fue este documento de trabajo que da lugar a este seminario. Un documento de trabajo que pretende centrarse no solo en los qué prioritarios de esta etapa de la integración, sino también los cómo. Y a partir de esas dos interrogantes convocamos y les agradecemos muy especialmente a lo que denominamos un equipo de integración polifónica. ¿Por qué polifónica? Porque en el transcurso de la tarde de hoy van a estar reunidos aquí en este coloquio, por un lado académicos, por otro lado policy makers, personas que están muy en la trinchera y en la decisión del día a día de los temas de integración y comercio. Por otro lado, países de diferentes dimensiones económicas, geográficas, de diferente peso en los diferentes escenarios de integración a nivel regional y mundial. Va a haber un enfoque bioceánico, porque hay países de la Alianza del Pacífico, hay países del Mercosur, hay países observadores, además, de los procesos de integración en la Alianza del Pacífico que tienen mucho para aportar. Hay una mirada bioceánica también porque se van a estar analizando temas que tienen que ver con el Asia, con la presencia de China, y temas que tienen que ver también con la renovada expresión de interés de una integración más profunda con los Estados Unidos. Y es también polifónica la presencia porque son diferentes generaciones. Vamos a contar con experiencias dilatadas y riquísimas de personas que han estado en los orígenes de muchos procesos de integración,
con generaciones que están en este momento abordando los desafíos nuevos del escenario internacional. Y así como es una integración polifónica, también es una integración de precisión. Y este es el último concepto que les querría compartir y dejar antes de ceder el uso de la palabra. Una integración de precisión que vaya a las cosas, que vaya a las decisiones granulares, que conjugue algo así como una prosa poética. Ni la mera declaración, como decimos en el informe inicial, ni la mera declaración que simplemente queda en un papel, ni la mera pretensión técnica alejada del liderazgo político. Una prosa poética que sea capaz de destrabar esos nudos que hoy frenan la integración, hacerlo con inteligencia y hacerlo además en función de los enormes cambios tecnológicos y geopolíticos que se dan en el escenario internacional. Por eso es tan importante la mirada público-privada. Vamos a tener representantes de instituciones empresariales muy importantes de la región, junto a hacedores de políticas públicas que están tomando decisiones en el día a día. En definitiva, si al final de esta jornada pudiéramos detectar, y a esos los convocamos, detectar cuáles son los puntos de una nueva orfebrería de la integración. Nos gusta a veces aludir a la palabra acupuntura de la integración. ¿Cuáles son esos puntos necesarios y de mucha precisión para poder destrabar temas de innumerable cantidad de repercusiones para nuestros pueblos y para nuestros países? Así que nuevamente muchísimas gracias por la presencia. Le voy a ceder la palabra y nos honra también con su participación a la embajadora Patricia Salomone del Ministerio de Relaciones Exteriores, y luego ya iniciaríamos el conjunto de las exposiciones tanto de Enrique Iglesias como de Anthony Esteban Verdad. Mil gracias nuevamente. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por la invitación. Para mí es realmente un privilegio estar compartiendo este coloquio con ustedes en representación de la canciller Susana Malcorra, del vicecanciller Carlos Foradori, quienes les hubiera encantado participar del mismo, pero sus agendas los han obligado a estar en este día en el exterior. Eventos de esta significación y representatividad nos permiten, junto a la reflexión de cómo articular las distintas experiencias y visiones del desarrollo de la región, distinguir aquellas que pueden conformar bases para profundizar los diversos caminos de la integración regional. Sin duda hay desafíos que permiten confluir en acciones constructivas. Somos conscientes, por un lado, que disponemos de la mayor parte de las riquezas que el mundo necesita y que la tenemos compartida entre los distintos países de la región. Pero la gran alternativa sigue siendo la misma. ¿Exportamos materias primas o le agregamos valor? La Agenda 2030 para el desarrollo sustentable o sostenible impulsa a revisar cómo estamos operando. Y en ese sentido, la integración productiva, la conformación de cadenas de valor constituye uno de los grandes objetivos de las nuevas convergencias. Seguramente esta es la temática que va a estar presente en las reflexiones de este coloquio a cargo de tan distinguidos panelistas. Es que la asociatividad, la complementación, la integración productiva que conforma el eje de las cadenas de valor permite mejorar las posibilidades de nuestras empresas, particularmente las pequeñas y medianas, que constituyen el 98% de nuestro aparato productivo, en un mundo cada vez más interrelacionado. Y es por eso que el marco regional facilita la suma de capacidades para el lanzamiento significativo de nuestras empresas al mercado global. Hace tiempo que venimos trabajando este tema en el Mercosur. Allí analizamos que la integración productiva encuentra en la actualidad diversos obstáculos derivados de las diferencias de escala, las asimetrías en el desarrollo tecnológico, la capacitación a nivel gerencial, los esquemas nacionales aún no armonizados, fallas en el mercado, insuficiencias en las empresas para abordar los temas de asociatividad, dificultades en el acceso al financiamiento, trabas no arancelarias, dificultades en la conectividad fronteriza. Algunos son de los obstáculos que encontramos, pero la viabilidad de la integración productiva, creemos, requiere la remoción de dichos obstáculos, así como la incorporación de mecanismos e incentivos para integrar a las empresas de los distintos estados.
La negociación con un mundo complejo y contradictorio, en definitiva, constituye un nuevo desafío que debemos enfrentar y que nos afirma en la necesidad de generar intercambios profundos, como este coloquio, muy acertadamente convocado por INTAL. Muchísimas gracias y que tengan una muy fructífera labor. Muy bien, entonces ahora le damos la palabra a Enrique Iglesias, un amigo de todos nosotros, un amigo de la integración de América Latina, uno de los prohombres de esta tarea tan importante desarrollada durante tantos años. Les cuento una infidencia, 20 minutos para que Enrique Iglesias hable, es casi una falta de respeto porque nos podríamos quedar escuchándolo toda la tarde. En el día de ayer nosotros grabamos un largo reportaje, una larga conversación, que en realidad fue un coloquio muy enriquecedor, junto a Félix Peña, lo hicimos aquí en el INTAL, atravesamos diferentes capítulos de la etapa que Enrique vivió tan intensamente en estos años, y va a estar también a disposición en la página web de INTAL en breve, así que seguramente nos vamos a quedar con ganas de escucharlo más, previendo la tiranía del tiempo. Le pedimos en el día de ayer de tomar esta licencia para poder disfrutar a fondo de su sabiduría. Así que muchísimas gracias por la inspiración del encuentro y por esta oportunidad. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Un gran saludo a todas y todos. Aquí hay muchas caras amigas a los que me encanta ver. Para mí es muy grato estar siempre en este entrañable país. Estar aquí es un poco estar en el Uruguay también. Yo tuve el privilegio de edad, dicen los portugueses, de haber convivido en los últimos 50 años con este proceso. Estuve en la inauguración del INTAL, año 65. Y después estuve en los 40 años, en fin, más o menos fuimos acompañando 50 años de lo también. Bueno, entonces esto, y yo tengo un gran cariño por esta institución y por supuesto por el Banco Interamericano, porque la creación de esta institución fue un gran acto de coraje de Felipe Herrera. Los americanos no les gustaba nada toda esta historia. Los americanos no eran amigos de que América Latina se integrara en aquello. Hoy en día han cambiado las cosas, pero en aquel momento fue un acto de coraje muy importante, al que se le había unido también el Prebisch 5 años antes, cuando había lanzado, empujado la iniciativa de la creación de ALALC. De manera que eran años de gran expectativa, y esto fue un producto del coraje político de Felipe Herrera, del Banco Interamericano, de crear un punto, un centro de reflexión, donde ahí el amigo Gustavo Lagos tuvo también mucho que ver para darle contenido a esta cosa emotiva. Y la verdad que todo eso tenía que ver mucho con la idea de la integración latinoamericana como un producto típico de América Latina. Los libertadores, el Congreso Anfictiónico, todos partieron de la base de que había que integrar esta región independiente desde los inicios mismos del proceso de independencia. Y a lo largo de todos esos años ustedes ven que el proceso avanza con dificultades, con descreimientos, con frustraciones, pero es una realidad que no ha tenido ninguna otra región del mundo que yo conozca. De manera que eso es importante siempre recordarlo, sobre todo la gente joven, lo que significó este gran sueño de la integración. Y fue, en cierta manera, como digo, ver la etapa institucional, lo que significó la creación de ALALC, más tarde el perfeccionamiento a que llegó la creación del Grupo Andino, la formación de toda la integración en América Central. Somos un poco injustos nosotros cuando no reconocemos que América Central ha sido una de las regiones más leales a los principios básicos de la integración. Ahí ha funcionado la integración, modestamente, pero arriba, por encima de las guerras, de los conflictos. Aquella integración siguió, de manera que es un punto a recordar. Y por supuesto el Caribe también. Junto con todo ese espacio también hubo una gran... El sistema de integración se mueve con impulsos propios de América Latina, en sus momentos, en distintos momentos, con distintos compromisos, primero con la sustitución de importaciones ampliado, luego tuvo todo el proceso vinculado con la simplificación de ALALC, pasamos a ALAD, en fin, ha habido todo un proceso de compromiso con distintas etapas y con distintas experiencias. Pero también es importante la cooperación interamericana, que también tuvo su historia y que fue en paralelo. En 1880 comienza a convocar el presidente de los Estados Unidos a una reunión donde nacen 3 ideas: la creación de una
carretera interamericana, que es lo único que funcionó de las tres ideas, una moneda común basada en la plata, cosa que por supuesto nunca se hizo, y también se hablaba de la creación de un banco, y ahí nació la idea del Banco Interamericano. Es decir, en la relación interamericana ha habido toda una serie de iniciativas que ha incidido directamente, bien y mal, porque también después de ese periodo vino todo el periodo de la dureza americana, del Big Stick y la política imperialista, que fue muy importante en esos momentos, y que luego encuentra etapas. Nos encontró la Alianza para el Progreso, también allá en el año 1961 en Punta del Este, donde se creó toda una iniciativa de apoyo a la integración, de apoyo a la planificación, de apoyo a la cooperación financiera con los grandes temas del momento, que era la reforma agraria, la reforma del impuesto a la renta y la política de vivienda. Pero todo aquello quiere decir que desde Iberoamérica y desde lo interamericano también comenzaron a aparecer fuerzas que fueron aplicadas a toda esta experiencia. Conocimos al Clinton que apoya NAFTA, que apoyó después ALCA, juntamente también con el presidente Bush padre. En fin, todo eso fueron momentos donde todo lo interamericano se fue sumando y fue generando fuerzas que se aplicaron a la consolidación del espacio interamericano. Ahora, desde luego que en todas las etapas, en toda esa historia de la cooperación regional, ha habido ciertamente un pensamiento inspirado por líderes políticos en primer lugar, pero también líderes, digamos, intelectuales. Y yo digo esto porque creo que es importante recordar que en aquellos momentos había los presidentes como el presidente Frei o como el presidente Lleras, que soñaron un poco y se incorporaron convencidamente al proceso. Y también hubo líderes personales. Yo mencionaba a Preves, mencionaba a Felipe Herrera y tantos otros, Solá, Gustavo Magariño, en fin, uno se queda corto siempre e injusto con el nombramiento. Pero yo creo que lo primero es mirar todo este proceso de la cooperación regional como una manufactura propia del espíritu latinoamericano a lo largo de tantas décadas, con una participación importante de la cooperación regional, para bien y para mal, según los momentos, pero que de alguna forma forman una región que ha tenido un compromiso con esta experiencia, que pasa por una etapa de frustración. Hoy en día cuesta conseguir gente que crea en la integración, y además en algunos momentos vienen esas famosas preguntas: ¿para qué sirve esto? ¿Por qué no nos dan libertad para ir para...? Entonces estamos encarando el tema a partir de una historia muy rica, única en el mundo en cuanto a experiencias, que está sometida en este momento a las grandes preguntas de ¿para qué sirve todo esto? ¿Qué hacemos con la integración? Primer punto. El segundo punto que quería destacar, para usar estos 20 minutos, es todo lo que es la incertidumbre del momento actual. Yo les confieso que a lo largo de tantos años nunca había visto un mundo tan confuso como el que está hoy, en todos los planos. En el plano político, en el plano social, en el plano económico desde ya. Pero tenemos en este momento todavía, primero, dos o tres rasgos. No hemos superado la crisis del 2008-2009. Esa crisis fue muy importante. Esa crisis se comió el 13% del Producto Mundial, es decir, 100 trillones de dólares. Si uno lo mira en perspectiva, la crisis del 2008-2009 costó más o menos 14 Américas Latinas de costo de eso, ¿no? Fue poca cosa, ¿no? Y el 20% del comercio mundial. Esa crisis todavía no está superada. Y no está superada por un tema importante. Hemos avanzado en muchas cosas, menos en una, que es toda la banca en la sombra, que es un tema para otras discusiones, pero que es muy importante y que ha sido altamente perturbador porque es un sector sin controlar. Ese fue el precipitante de la crisis y sigue siendo hoy por hoy un área complicada. Área complicada que también le tocó a China, curiosamente, ¿no? El capitalismo, cuando tuvo grandes crisis, siempre tuvo que ver con una crisis bancaria, con una crisis de tipo financiero, de bolsa. Bueno, pues China también está hoy viviendo una experiencia bastante similar. El sistema como tal está siendo móvil, está simbrando precisamente por el hecho de tener este tema en el medio. Ahora, el segundo tema del momento es el cambio en el comercio mundial. Nosotros, en los últimos 50 años hubo, según un informe de la OECD, 5 momentos en donde el comercio mundial creció menos que el Producto Bruto Internacional. 5. El año pasado fue uno de los 5. 3% del Producto Mundial, 2% del comercio. Es para levantar las cejas, porque en cada uno de esos casos hubo una recesión. ¿Será que esta quinta es la excepción? Vamos a ver. Pero yo creo que ahí hay un tema importante
que me parece que importa poner de relieve en el escenario internacional. Nosotros mismos hemos perdido algo así como 13% del comercio y el comercio dentro de América Latina 24%. Yo comprendo que hay muchos problemas de valor, son la caída de las materias primas, todo esto está de acuerdo, pero en el fondo ese tipo de comercio mundial es un tema mundial. Y otro tema importante que también en el espectro es el tema de los megatratados. Es decir, nuestra región fue siempre la región más leal del mundo a la visión multilateral. Bueno, tenemos ahora un secretario, un distinguido embajador brasilero, secretario general de la OMC, pero la OMC nace en la torna Uruguay, cuando realmente, gracias a un gran embajador nuestro recientemente fallecido, de una enorme contribución al Uruguay y a la ronda, fue precisamente la Carta de Muro. Entonces, tuvimos en su momento nosotros un compromiso muy importante con lo multilateral. Eso multilateral está en crisis. El mundo, nosotros imaginamos un mundo que iba a negociar entre átomos. El mundo del futuro parece que quiere negociar entre moléculas. Y está la molécula europea, del Atlántico Norte, la molécula del Pacífico, la molécula de ASEAN. Eso implica un cambio fundamental. Para nosotros es la caída de un sueño, el sueño multilateral. El sueño multilateral está con problemas y la OMC está en un periodo difícil futuro precisamente por estas condiciones que opone el comercio mundial. Entonces, eso es lo segundo. El tercer elemento también de la característica internacional es que el 60% del comercio son bienes intermedios. Y eso hace que para nosotros es un dato muy importante. Es decir, que la dinámica del comercio viene fundamentalmente por la expansión de los bienes intermedios a los cuales tenemos que absorber. El otro tema es, siempre de estos datos que todos conocemos, yo los pongo todos juntos para mirar un poco el panorama, cómo se nos presenta. Es la simetría de la recuperación de los grandes países que pasaron por crisis. Es decir, Estados Unidos tiene un crecimiento bastante inestable, el que se apunta como en cabeza es la India, pero tenemos un fenómeno que para nosotros nos preocupa en forma especial, que es China. Porque la verdad es que China fue en los últimos años un impacto muy importante en la economía mundial, es una potencia inesquivable y fundamentalmente para nosotros fue, sobre todo para América del Sur, un cambio muy importante en la valorización de las materias primas. China está revisando su modelo, esa revisión ciertamente va a tener impactos como el factor de las materias primas. Yo creo que ahí hay un tema que nos preocupa, cuál va a ser en definitiva el impacto que China va a tener en esa perspectiva del comercio mundial. Una cosa que quería decir es lo siguiente, y que me impresiona mucho. Yo tengo una parte de tiempo en España y ahí se pueden ver las cosas con mucho... Qué interesante cómo el mundo... Yo recuerdo cuando había dificultades hace 20, 30 años, se juntaban los presidentes de los bancos centrales en Nueva York y arreglaban el asunto en una reunión de fin de semana. Yo no veo que se reúnan tanto los presidentes de los bancos centrales de la Reserva Federal, de Europa, de Japón y China. En cambio, sí lo que veo es que estamos en presencia de un agotamiento de los modelos de intervención frente a la crisis. Aquí lo único que hay es el modelo keynesiano de generar liquidez. Cuando partió la crisis había 25 trillones de dólares de liquidez. Hoy hay 75. En otros momentos, a los economistas, cuando nos enseñaban economía, nos ponía muy nervioso esto de la creación de esta liquidez. Esa es la situación actual. Y la tasa de interés ha ido bajando para estimular la demanda y tenemos la experiencia de tasa negativa cero. Hoy en día se consiguen en España hipotecas a 30 años al 2%. ¿Qué significa eso? No sé. Nadie lo sabe claramente. La verdad se ha dicho que hoy por hoy ese stock de intervenciones que está reducido de esta forma sigue siendo un tema que nadie sabe exactamente cómo se va a digerir todo eso. Entonces, concluyo entonces en este segundo punto. Estamos en un cambio de época, confuso. Nadie tiene ideas claras de cómo vamos a salir. Hay exceso de ahorro en el mundo, exceso de intervenciones para expandir la demanda, falta de tolerancia, eso es otro aspecto, ¿no? La parte más negativa. Pero yo creo que en todo este tema lo primero es que estamos en un mundo de gran inestabilidad y tenemos que comenzar a insertar eso en nuestra visión claramente en nuestros países para poder realmente movernos en este campo. Segundo punto. El tercer punto tiene que ver un poco con los desafíos a la América Latina. Bueno, primero, el ciclo de fin de las materias primas está generando el hecho de que este viento de cola, como se suele decir,
amainó y en algunos casos opera en forma negativa. Y hemos visto un poco que afortunadamente la región tiene reservas acumuladas importantes, pero no hay reservas grandes nunca en la historia para nadie. Hay reservas cómodas, pero reservas grandes no, porque Estados Unidos agotó todo ese stock. En el 71 tuvo que parar, frenar la venta de oro. De manera que reservas grandes no hay, pero hay reservas cómodas que ayudan un poco a solventar el problema. Y sobre todo hay cierto sentido común en el hecho siguiente. Nos afecta mucho el tema de la devaluación de las monedas, pero afortunadamente los países han aprendido a no prenderse de la rigidez de las monedas para manejar el ciclo. Peligrosa política el tratar de defender el tipo de cambio cuando las condiciones del mercado son contrarias a ese fenómeno. Yo creo que yo lo viví como presidente del Banco Central y puedo decir que hoy por hoy estoy muy curtido de la experiencia que significa y lo importante que es tener frente a esta coyuntura donde bajan las reservas una política flexible de tipo de cambio para no caer en las rigideces que nos dieron tanto dolor de cabeza. Pero tenemos ciertamente un problema de baja de crecimiento. Y como hay baja de crecimiento tenemos que hacer ajustes. Y al hacer ajustes vamos a tocar fibras muy difíciles, que son todas las cifras del gasto fiscal, todas las cifras del sector de remuneraciones, en fin. Esos son elementos que forman parte del ajuste. Y ahí tenemos un poco el gran tema de América Latina, que es un poco cómo, sobre todo América del Sur, cómo evitar que los problemas del ajuste que nos lleva a esta coyuntura internacional no nos hagan retroceder de las conquistas sociales que se lograron en los últimos años. Y eso es un tema complicado. Sobre todo en América Latina con clases medias que manifiestan, que se expresan, que se hacen presentes. Es un tema importante el tratar de ver cómo administrar en este proceso de la caída del producto este tema de la crisis que nos viene de afuera. Yo creo que, en cierta manera, ¿qué implica todo esto? Bueno, que tenemos que mirar a las políticas internas, tenemos que mirar a las políticas de cooperación regional y tenemos que mirar a nuestra inserción en el mundo. Y esos son los tres últimos puntos con los cuales yo quería hacer algunos comentarios. Políticas internas, bueno, ustedes saben, esto sabemos todo, pero ciertamente el tema central en este cuarto punto de las respuestas internas es lo primero, la productividad, vinculado al crecimiento, a la diversificación de las estructuras productivas y de exportación y a la distribución. Ahí hay una línea clara que parte de la productividad. Como dijo alguna vez algún economista, Krugman, la productividad es todo o casi todo. Y es bueno que eso lo tomamos como una buena reflexión. Nosotros tenemos que hacer de la productividad el elemento central de reflexión de las políticas hacia el futuro. No hay salida que no es para alimentar las políticas sociales y la política de crecimiento que pensar en un esfuerzo integral, público y privado sobre la productividad. Bueno, y ahí ya sobre la productividad ya sabemos lo que implica la productividad. Implica desde luego preparar recursos humanos, el gran desafío de la educación. Implica tecnología, implica innovación, implica infraestructura e implica un hecho importante que es la capacidad gerencial. Los españoles están muy preocupados hoy de este tema y tienen razón, porque la capacidad gerencial es la que permite realmente orientar la estructura de la empresa a hacer frente a los nuevos problemas que plantea el mundo, nuestra inserción internacional y a la mejoría de la productividad. Implica también cambios en las políticas sociales. Estamos muy acostumbrados nosotros, movidos un poco con el deseo de abatir la pobreza con políticas asistenciales. Sí, eso habrá que continuar con prudencia, pero hay que actuar políticamente que además de eso logren generar el emprendedurismo, que es lo que permite realmente dinamizar las economías en su conjunto. Yo creo que en todo esto tenemos que entender que hay un compromiso muy importante, sobre todo del Estado, pero sobre todo de la empresa privada, en poder entrar en las cadenas de valor, que son un poco la forma en que nosotros podemos ingresar en el área, esta cuarta revolución industrial y al mismo tiempo en el área de los servicios. Nosotros, a partir de estas realidades, tenemos que pensar cómo se puede orientar toda esa política en una revisión inteligente que nos permita realmente ponernos a tono con la situación que nos reclama la coyuntura actual. Y el quinto y último punto es un poco las reflexiones que vamos a hacer ahora, en la tarde de hoy. ¿Qué hacemos con la política regional y qué hacemos con la inserción de América Latina a nivel mundial? Son los dos temas finales. ¿Qué hacemos con la política mundial, con la política regional?
Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es estudiar qué ha pasado, por qué nos hemos ido adoptando medidas que luego fueron erosionadas por perforaciones que nos vinieron por las grandes crisis de los países que no tenían, para los cuales no habíamos tomado las debidas previsiones, situaciones de falta de compromiso real de lo que Félix Peña llama con mucha razón el espíritu público, es el apoyo político, que yo creo que es verdad, que es fundamental en todo esto. Y sobre todo el apoyo político de los países grandes, vamos a decir la verdad. Si los países grandes no se comprometen con esto, pues no hay integración. Claro que tienen que entrar, entramos todos, pero esto no lo digo con un espíritu acusatorio, lo digo simplemente con la realidad. Lo que hacen el mercado son los países que realmente forman parte del gran paquete. Yo creo que ahí hay una reflexión fundamental para recoger. Pero yo creo que de alguna manera hay varias cosas que va dejando la experiencia que yo espero que se discutan con las importantes experiencias que van a traer esta tarde las personas que van a hablar. Yo creo que ahí tenemos la revisión de los acuerdos logrados en el pasado, la flexibilización de los sistemas de integración para dar entrada a distintas formas de vinculación con el comercio internacional, los grandes apoyos que nos permiten valorizar cosas que en algún momento estuvieron. Yo recuerdo en el año 60, cuando se crea la LALC, prácticamente la empresa privada no jugó ningún papel. Y no hay integración sin empresa privada. Es decir, la movilización de todos estos esquemas no había. Y tampoco se habló, me acuerdo de decir esto a Gustavo Migoriño, de infraestructura. Ahora nos damos cuenta que las dos cosas son muy importantes, pero en aquel momento no había una sensación. Hoy en día somos un poco más aprendidos, ¿no?, con respecto a que esto era muy importante. Bueno, y ahí tenemos en cierta manera el problema de la revisión de estos grandes temas en la forma de hacer cosas conjuntas. A mí siempre me impresionó, por ejemplo, cómo la LADI, que nos da un instrumento importante, flexible, no fue más utilizada. Cuando Brasil y Argentina promueven la creación en el año 80, la creación de ALADI, pues ahí apareció ya toda una visión flexible de forma. Ustedes han hecho cosas muy importantes. Yo siempre admiro un poco el acuerdo automotriz, que fue un acuerdo que... ¿Y por qué no puede haber otros acuerdos en esta materia, además de estos, para poder realmente vigorizar esto? ¿Por qué no podemos vigorizar en este esquema de flexibilización a la infraestructura? La infraestructura que es fundamental. Siempre recuerdo a Felipe González haber dicho una vez, no, mire, es mucho mejor una carretera que un tratado. No está mal lo que dijo. Yo creo que en el fondo la infraestructura abre puertas y permite realmente además vigorizar la economía cuando el ciclo está bajo. Yo creo que de alguna manera estos son los temas centrales que implica un poco un gran ejercicio de flexibilización, y espero que en la tarde de hoy salgan estos temas. Y por último, con respecto a América Latina y el mundo. Bueno, a mí me preocupa un poco que esta fragmentación en que está embarcando el mundo en este momento no nos lleve en definitiva a una fragmentación de América Latina. Sería trágico. Por eso que estoy muy de acuerdo con las cosas que dijo el canciller de Chile, que la convergencia en la divergencia es una gran verdad. Nosotros tenemos que entender que nuestra región tiene un papel que cumplir, que somos una región que tiene activos propios en el mundo de hoy que son muy importantes, como es la paz. Y afortunadamente no tener ninguno de estos grandes dramas con soluciones dramáticas, como son las grandes distancias que generan los impulsos de las religiones, de los nacionalismos, de los enfrentamientos étnicos. Hay una coyuntura en América Latina que es un activo propio. Tenemos problemas, desde luego, pero de alguna forma esta región es capaz de tener una presencia, y para eso nos parece que tiene de obligación de contribuir como región en los grandes temas del debate internacional, comenzando por el G20, siguiendo por los temas de la OMC o los grandes temas de vinculación con los grandes tratados. Yo creo que América Latina, el Pacífico, el Atlántico deben buscar soluciones para potenciar la capacidad de presencia a nivel internacional, a la altura de lo que de alguna manera estamos pudiendo aportar al mundo con nuestras experiencias. Bueno, yo bastante bien, 20 minutos de... Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique. En punto, los 20 minutos exactos. Así que luego de esta tan interesante presentación, y para darle el puente a
a Anthony Esteban Dordal. Nos vamos a referir entonces a toda la cantidad tan importante de temas que nuestro departamento en Washington desarrolla de una manera granular, muy precisa, muy enfática, además en una observación, un mirador privilegiado, que es tener la dimensión tanto multilateral como la dimensión regional y también la presencia en cada uno de los países que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo. Tony es uno de los expertos más calificados a nivel mundial en integración, así que nos va también a deleitar con su presentación. Tuve oportunidad de ver antes y me alegro tantísimo que tiene como un hilo de oro entre lo que acaba de decir Enrique y lo que va a profundizar él en sus palabras. Así que adelante y muchas gracias. Gracias, Gustavo, en primer lugar, por organizar este interesante diálogo con esta audiencia, con estos participantes. Y sí, el comentario que haces es cierto, por eso uno es un buen alumno de Enrique, ¿no? de muchos años, pero cuando uno no tiene la elocuencia de Enrique, uno pone slides y se hace un poco más fácil la presentación. Pero sí creo que va a ser un eco de algunas de las cosas que dijo Enrique en su presentación. Y lo que quisiera hacer básicamente era presentar dos preguntas que de hecho están en el diálogo, en la conversación con Enrique. Una, hablar, y voy a ir un poco rápido aquí, voy a poner algunos datos que de hecho los mencionó algunos de ellos Enrique. Pensar un poco en cuáles han sido los grandes cambios estructurales que hemos tenido en el comercio, sobre todo mundial, en los últimos años. Y creo que Enrique resumió eso muy bien, cómo América Latina ha respondido a estos cambios estructurales. Y la segunda pregunta, que es la pregunta más importante, es la pregunta de este encuentro, y que sería, ojalá, un primer encuentro, Gustavo, y podamos continuar este diálogo a lo largo de los próximos meses, cuáles deberían ser las prioridades que debemos contemplar para seguir avanzando en esta agenda. Entonces voy a ir un poco rápido en la primera parte. Es un poco presentar cosas que se conocen, pero creo que no está de más ponerlas como contexto. Empezando con una cosa que dijo Enrique al principio, que es muy importante: no tenemos que olvidar lo que ha pasado en los últimos 50 años, la importancia que ha tenido el comercio como motor del crecimiento. El comercio representaba alrededor de un 6-7% de lo que producía el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, muy poco. Hoy día está alrededor del 25%. El comercio pesa el 25% de lo que producimos hoy día. Y esto ha sido un cambio que nunca se había experimentado. Lo habíamos experimentado a finales del 19, luego hay obviamente la gran depresión de los años 30, pero se recupera, y lo que pasó en los últimos 50 años del siglo XX es realmente espectacular en materia de crecimiento. América Latina es muy interesante porque es un caso muy asimétrico de lo que pasa en el resto del mundo. Y si uno pone la misma gráfica de lo que ha sido la evolución del comercio respecto al producto en los últimos 50 años y pone la misma gráfica para América Latina, se ve una cosa muy interesante. América Latina es una región relativamente más abierta que el resto del mundo a mediados de los años 50-60, alrededor del 25%, y es una economía, es una región que se va cerrando hasta los años 90, cuando cambia otra vez la tendencia. Es a partir de mediados de los 90 donde América Latina vuelve a ser una economía, muchos de sus países más abiertos, y hoy día el porcentaje del comercio sobre el producto en el caso de América Latina es muy por encima, es el doble de hecho de lo que es el promedio mundial. Pero este aspecto positivo de una región que se convierte en una región más abierta esconde dos temas, dos gaps importantes que también mencionó Enrique. Si bien somos muy abiertos en términos de lo que producimos, pesamos muy poco en todo lo que se comercia en el mundo. Hoy día la región pesa más o menos el 6-7% de todo el comercio mundial. Es un porcentaje que prácticamente se ha mantenido estático en los últimos 20-30 años. No hemos sido capaces de pesar más en el comercio mundial en comparación con Asia, que representaba el mismo porcentaje a finales de los 60-70, y hoy día los países del este asiático representan el 25-30% del comercio mundial. Es un cambio muy drástico. Y el otro gap importante que también se esconde detrás de esta figura es el comercio intrarregional. Somos una región que comercia muy poco entre nosotros, entre nuestros socios. Es alrededor del 20% comparado con lo que Asia comercia entre socios, que es alrededor
del 40% o Europa 60%. Estamos muy lejos aún de tener el tipo de comercio entre socios que tienen otras regiones del mundo. Lo que pasó a finales del siglo y a principios es lo que también mencionó Enrique, hay un cambio de tendencia y hay que reconocer que estamos claramente en un cambio estructural. La crisis del 2008, como bien dijiste, aún no hemos salido. Y cuando uno enfoca exactamente, y esto es un trabajo que se hizo aquí conjuntamente en el INTAL, y mira un poco el zoom de lo que ha pasado en los últimos 15 años, desde el año 2000, se ve una fotografía bastante preocupante, primero optimista, pero luego preocupante. Estos fueron los años del boom, desde el año 2000 al 2008, realmente un crecimiento espectacular del comercio. China, obviamente, es un gran factor que explica eso. China no existía para América Latina antes del 2000, prácticamente no comerciábamos con China antes del 2000 y es un nuevo partner que aparece en el escenario y estos son los años del boom hasta la crisis. Es una crisis que es profunda, esta es la caída del comercio mundial y de las exportaciones de la región paralelas. Hay una recuperación relativamente rápida, es cierto, en los años del 2009 al 2011 y luego se estanca el comercio, todo lo que hemos visto en los últimos años, y ahora sí es una de las primeras caídas fuertes que tiene el comercio mundial el año pasado y este año también. Entonces es una fotografía, digamos, preocupante de dónde estamos en el ciclo y cambia claramente lo que hemos vivido en los últimos 25, 30, 40 años de experiencia comercial. Lo que han habido son varios cambios estructurales. Enrique también los mencionó. Yo quiero fijarme en tres. Hay muchos más, pero tres que creo que forman parte del contexto de esta conversación que no hay que olvidar. Uno es la aparición de nuevos socios comerciales en el mundo. Y voy a hablar un poco aquí en general del mundo, pero obviamente referido a la región. Hay nuevos patrones productivos, la forma de producir ha cambiado drásticamente. Estos son cambios estructurales de los últimos 15 años, 20 años en algunos casos, pero son cambios muy recientes. Y también acompañado a eso la nueva arquitectura comercial. Estos son tres cambios que están interrelacionados. Uno no se explica sin el otro. Son cambios que han ocurrido simultáneamente porque tienen obviamente una lógica conjunta de aparición y podríamos conversar mucho sobre eso y creo que algunos de los insights ya los dio Enrique en su presentación. Un par de números muy rápidos que también en algunos son repetición, pero creo que hay que tenerlos bien visualmente en la cabeza. Nuevos socios comerciales es un tema importante porque cuando uno mira el comercio que teníamos en los años 90 hasta el año 2000, básicamente, era un comercio masivamente entre países en desarrollo. El 80% del comercio mundial era comercio entre países industrializados y solo el 20% era con participación de países emerging o developing, países en desarrollo. Esto cambia dramáticamente en los últimos años y el porcentaje es básicamente entre el 60 y el 40%. El 60% del comercio mundial es con países industrializados y el 40% es con participación de países en desarrollo. Y un cambio drástico ha sido el comercio sur-sur. Es una cosa que prácticamente no teníamos. Hoy día prácticamente el 20% del comercio mundial es comercio entre países en desarrollo. Si uno mira los datos de inversión, son un poco más complejos de calcular, es un poco parecido. Las corrientes de inversión eran unas corrientes básicamente entre países industrializados en los años 90. Hoy día tenemos una gran corriente de inversión con participación de países en desarrollo y también inversiones sur-sur, que también es un dato que tampoco teníamos hace 15 años en nuestros patrones de comercio. Esto quiere decir que hay obviamente nuevos socios al comercio, nuevos socios a la inversión y esto, bien conocido, ha cambiado claramente el perfil del socio para América Latina. Este es el comercio que existe entre países latinoamericanos, es el comercio intrarregional, prácticamente no ha cambiado y seguramente no va a cambiar drásticamente en los próximos años. Lo que sí ha cambiado es el peso que ha tenido Asia como un nuevo socio comercial en la región, se ha triplicado y en principio, si uno piensa que lo de China eventualmente puede volver a recuperarse y entran actores como India o como el sudeste asiático, el socio comercial asiático va a seguir siendo un socio muy importante para la región, obviamente en detrimento del impacto y de la presencia de nuestros socios en Europa y en Estados Unidos, que obviamente disminuyen en porcentaje. Segundo factor estructural importante, lo mencionaba muy importante tanto Patricia como Enrique, es la fragmentación que estamos viviendo en materia productiva. Es el
tema conocido de las cadenas de valor. Nosotros en el banco hicimos una publicación el año pasado donde medimos esto de distintas formas. Este es el gráfico que a mí me gusta más. Es los links que existen, los enlaces que existen entre las multinacionales y las empresas, la inversión directa vertical. Es decir, cuando tú tienes una empresa en la cual tú produces insumos que luego van a ser utilizados para la producción final, no es inversión horizontal, no es inversión donde produces lo mismo en otro país, produces inputs para luego volver a la casa matriz. Y ahí básicamente en este tipo de información uno ve el aislamiento que tiene América Latina, prácticamente como África, de estas interconexiones con grandes cadenas productivas, obviamente muy centralizadas en países como Estados Unidos, como Europa y como Japón. Otra forma de medir eso, que es muy interesante, que es la nueva forma en cómo tenemos que estar midiendo el comercio, que es cuánto incorporamos en nuestras exportaciones de insumos que provienen de otros países. O sea, cuánto tenemos que importar para poder exportar. Y este indicador, que es lo que se llama el valor añadido en nuestras exportaciones, es un valor que para América Latina es la mitad que el que tienen las economías europeas y es la mitad y es muy bajo en comparación de lo que tienen las economías asiáticas. Es un valor de alrededor del 20% gracias a México por la conexión que tiene con Estados Unidos. Si uno saca México de este dato, aún baja muchísimo más el valor que tenemos en materia de conexión con otros países en lo que exportamos. Entonces, una limitada participación de América Latina en estas cadenas productivas. Y el tercer rasgo, que obviamente está conectado, y uno podría entrar aquí en una discusión de en qué medida esto es parte de esta nueva lógica comercial y nueva lógica productiva, que es lo que han sido las nuevas formas de construir una arquitectura comercial a nivel del mundo. Aquí los años no se ven muy bien, pero la tendencia empieza a cambiar más o menos, si no ven los años, es a partir de mediados de los 90, 95, 2000. Estos son los acuerdos comerciales que se han firmado, uno medidos como los acuerdos más, en inglés se llama shallow, los más, los menos profundos. Los que son, digamos, más de largo alcance aún no son tantos como los menos intensivos en regulaciones, pero claramente ha cambiado, digamos, el número de acuerdos que tenemos hoy día vigentes. Muy interesantes cuando uno ve esta figura en qué tipo de acuerdos entre países del norte, un gran crecimiento de acuerdos entre países del norte y países en desarrollo, del sur, y países cada vez más acuerdos entre países en desarrollo. Vamos a ver este dibujo de otra forma mucho más interesante en unos minutos. Entonces, resumiendo, tenemos estos tres cambios que han aparecido en el mismo tiempo, que es la aparición de nuevos socios en el mundo de comercio y de inversión, nuevas formas de producir, muy fragmentadas, cadenas productivas muy fragmentadas a lo largo del mundo y una arquitectura regulatoria también de forma bilateral y de forma regional. La pregunta importante, y ahí yo creo que es el objetivo de este diálogo, de estos diálogos, es dónde están las prioridades de la región y también a nivel del mundo para liderar con este nuevo marco, con esta nueva situación. Y aquí quiero poner sobre la mesa tres ideas que son las siguientes y que también de alguna forma fueron ya comentadas. El concepto difícil de traducir en inglés, que lo voy a comentar un momento, que es el concepto de missing links, de eslabones perdidos aún en esta arquitectura que tenemos hoy día comercial a nivel del mundo, el concepto de convergencia y el concepto de facilitación comercial, y ver un poco la relación que hay entre los tres y por qué yo pienso que estos son tres conceptos muy pragmáticos para retomar parte de esta agenda. Lo que voy a hacer ahora es ponerles la misma fotografía de cómo esta arquitectura de acuerdos comerciales ha evolucionado, sobre todo en los últimos 15-20 años, en lo que es el mapa que se conoce, el famoso mapa del Spaghetti Ball. Es esto es lo que hoy día tenemos en materia regulatoria. Son los 300 y pico, casi 400 acuerdos vigentes o en negociación que tiene hoy día el mundo. Es la fotografía del 2016. Si uno toma esta fotografía hace 15 años, es una fotografía muchísimo más, obviamente, ligera, con mucha intensidad en América Latina, porque fuimos de las principales regiones que empezamos a construir esta arquitectura regional, hoy día mucho más bilateral. Pero aquí quiero comentar tres conceptos. Uno,
la importancia de esta fotografía no es tanto lo que está conectado. Un poco la primera impresión que uno saca es decir, bueno, tenemos una gran conectividad, un network muy denso de relaciones. Lo importante aquí es lo que no está conectado, o lo que falta por conectar, o cómo hacer más eficiente que esta conexión realmente sirva a efectos del comercio. Primero, no está conectado porque, lo que mencionaba antes, el concepto este de missing link. Si uno se fija bien en esta fotografía, hay grandes países, los países de hecho más importantes, que aún no están conectados con acuerdos comerciales modernos. Ni Estados Unidos, ni Japón, ni la Unión Europea tienen acuerdos entre ellos. Japón ahora con el TPP, si se ratifica, hay un acuerdo que se está negociando entre Estados Unidos y Europa y parecidos en Japón, pero no existen aún acuerdos importantes entre los países más industrializados. Segundo, no existen tampoco acuerdos aún entre algunos países industrializados y otros países en desarrollo de los más importantes. Y pensemos en China. Obviamente falta un acuerdo entre Estados Unidos y China, falta un acuerdo entre la Unión Europea y China, falta un acuerdo entre Japón y China. O sea, hay los links importantes entre países en desarrollo y países muy importantes e industrializados que aún no son parte de este network. Y el tercero, tampoco existen acuerdos entre algunos países en desarrollo muy importantes. Pensemos en los BRICS. Los BRICS, aparte de algunos acuerdos menores que existen, no hay grandes acuerdos entre India, China, Brasil, etc. Entonces es una fotografía que es mucho más, dice mucho menos de lo que parece. Faltan muchas conexiones aún, las más difíciles seguramente, en cómo conectar esta densidad de acuerdos comerciales. En segundo lugar, tampoco es una figura que dice también mucho de la falta de armonización de reglas que debería existir. Este es el concepto de convergencia. Estas relaciones, en la mayoría de los casos, son relaciones bilaterales, en algunos casos son regionales, pero la mayoría son acuerdos regionales que se sobrelapan unos contra otros y que, por tanto, son reglas distintas de juego entre los países. Y aquí hay ejemplos en todo el mundo de lo que está pasando en materia de convergencia. Quizás el ejemplo más lindo y uno de los más exitosos, a mi entender, es lo que ha hecho la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico es un ejemplo excelente de convergencia entre 4 países que tenían 4x4 acuerdos modernos muy importantes, pero que tenían reglas distintas. Las más importantes, las reglas de origen. Era un acuerdo donde los insumos de Chile, en algunos casos, no podían ir a Colombia para que los colombianos exportaran a México, bajo las preferencias del tratado bilateral, simplemente porque las reglas de origen no eran iguales o no existía un mecanismo de acumulación de insumos. Esto se resuelve, la Alianza resuelve este problema con un mecanismo de acumulación, con un mecanismo de convergencia, muy parecido a lo que está pasando o lo que se intenta hacer en otras partes del mundo, por ejemplo, en algunos acuerdos en el Pacífico. El TPP es un buen ejemplo de dos cosas. El TPP es un buen ejemplo de conectar dos países muy importantes o varios países muy importantes que no tenían acuerdos. El más importante, obviamente, es entre Estados Unidos y Japón, pero también, si uno mira el TPP y todos los países que hoy día participan en el TPP, habían muchas relaciones ya bilaterales con acuerdos comerciales en marcha que requerían una cierta armonización. Entonces el TPP es parte conectar algunos links que no existían y en parte armonizar reglas que ya existían en algunos de los acuerdos bilaterales. Entonces hay un proceso de convergencia y un proceso de reconexión de este sistema. No hay que olvidarse, y esto lo dijo muy bien Enrique, y recordó a una persona que fue un arquitecto del sistema multilateral, Julio Lacarte, que si recuerdo bien, hoy cumpliría, creo, 94 años. Creo que era su aniversario, una persona muy amiga del banco, con la cual trabajamos en muchas ocasiones. Pero lo que construyó la generación de Julio Lacarte y sobre todo el sistema multilateral de comercio, desde el 95, desde hace más de 20 años prácticamente, no ha habido ningún acuerdo multilateral, excepto el acuerdo de Bali del 2013. Pero hemos estado 20 años sin acuerdos multilaterales y en lugar de eso hemos desarrollado este tipo de arquitectura comercial. Y esto es el último punto, y aquí el link con el tema de facilitación. La agenda de facilitación, y vamos a estar mañana en 2 días hablando de este tema con grupos de empresarios y grupos de policy makers aquí en Argentina. Creo que es una gran agenda de hacer este sistema más eficiente. Es una fórmula para dar
eficiencia a este sistema que tenemos hoy día en marcha. Obviamente el sistema ideal sería decir por qué todo esto no vuelve a un marco multilateral y hay algún tipo de esquemas. Pero yo creo que hay que ser, digamos, muy realista en qué medida lo que tenemos hoy día sobre la mesa se puede resolver por fórmulas multilaterales. Y quiero simplemente terminar, Gustavo, si me dejas 3 minutos, rápidamente, en por qué creo que la agenda de facilitación comercial, que es una agenda, digamos, poco atractiva, digamos, no está en la prensa, es una agenda clave para los operadores comerciales. Y yo lo veo como una tecnología, y voy a dar unos ejemplos, que se puede aplicar, es muy interesante porque las cosas de facilitación las puedes aplicar de forma modular a nivel nacional. Los países pueden tomar unilateralmente medidas de facilitación comercial, son medidas que se pueden organizar a nivel regional y tienen su sentido, y también a nivel multilateral, y son relativamente fáciles de que estos distintos niveles sean congruentes entre sí. No hay tanta, digamos, dificultades para generar sinergias entre aplicar esto a distintos niveles. Y hay cinco razones por las cuales la facilitación comercial es importante. El primer motivo es lo que acabo de mencionar, es quizá la fórmula más fácil y más exitosa para hacer más eficiente la arquitectura de acuerdos en la densidad de network que tenemos. Y obviamente no voy a tener tiempo de dar ejemplos aquí, pero es un tema de eficiencia sobre la arquitectura que ya hemos negociado hoy día. Segundo, es una agenda súper ligada a los 2 cambios estructurales que mencionaba antes. Cuando uno piensa en un mundo donde el 60% del comercio son bienes intermedios, quiere decir que cualquier producto que hoy día tengamos es muy intensivo en frontera, ha pasado muchas veces por la frontera, pues los inputs que tiene esto ha ido de un país a otro. Entonces el costo final de este producto tiene mucho que ver con el costo de transferencia entre países. Y por tanto cualquier medida de facilitación que permita que este producto sea más barato porque los costos de frontera sean más baratos es fundamental. Y segundo, por el tema del comercio sur-sur. Si cada vez más hay países en desarrollo más involucrados en el comercio mundial, que participan, de hecho, y esto es una de las razones, en estas cadenas productivas, la debilidad institucional que sabemos existe en estos países en materia de facilitación encarece, obviamente, los productos que pasan por. Entonces, cualquier efecto o cualquier medida de facilitación tiene un impacto marginal muchísimo más fuerte por, precisamente, tener mucho más comercio sur-sur. Tercero, lo que decía, cuando hablamos de facilitación, en general nos referimos a estas políticas más de tipo regulatorio, pero facilitación tiene que ver obviamente con infraestructura y son 2 temas que van de la mano. Uno puede construir las mejores carreteras que podamos a nivel regional, pero si los customs de una frontera no funcionan, va a servir de poco la inversión que tenemos en infraestructura. Y al revés, si hacemos muchas inversiones en temas de aduaneros, pero no tenemos las carreteras para conectar los países, entonces es un tema, digamos, de complementariedad fundamental la que existe entre las inversiones de infraestructura y las inversiones regulatorias, sobre todo en materia aduanera. El tema de tecnología, que es un tema muy cercano a Gustavo y donde se está haciendo aquí un trabajo excelente en el INTAL, todo lo que vamos a ver, y obviamente no vamos a tener tiempo de detallar, las grandes tecnologías disruptivas del comercio que van a venir o que ya están viniendo, son medidas que van a afectar a los temas de facilitación, desde las fórmulas que tengamos para hacer el tracking de temas de seguridad. O sea, hay una gran emergencia de tecnología mundial que están directamente relacionadas con las medidas de facilitación comercial y obviamente el impacto que van a tener va a ser muy importante sobre el comercio. Y finalmente, que es el tema más político, y con eso voy a terminar, es que la agenda de facilitación es una agenda que permite mantener la dinámica o el apetito político por la liberalización comercial. Cuando no hay posibilidades de que un par de países, y obviamente tenemos todos en la cabeza qué países o qué ejemplos, puedan entrar en una negociación comercial tradicional, en un acuerdo de libre comercio, lo que uno puede hacer es abrir canales de diálogo en materia de facilitación. Y esto es lo que está pasando aquí en Argentina, en las cosas que se han hecho con la visita de Obama. Brasil
nivel con algunos tratados o algunos acuerdos con Estados Unidos en materia de facilitación comercial, o, por ejemplo, lo que se está planteando o se ha planteado como una posibilidad de diálogo Alianza del Pacífico-Mercosur. Pasa por cubrir temas de facilitación cuando no existen las condiciones políticas para un acuerdo comercial. Creo que voy a dejarlo aquí para no alargarme. Tenía algunos ejemplos de cómo estas iniciativas se están dando. Hay iniciativas de facilitación, simplemente para dejarlo en la cabeza de todos, a nivel multilateral. Hay iniciativas que tienen lugar a nivel regional. Aquí tenemos al ministro Mora, que nos puede también contar lo que está pasando, por ejemplo, en Centroamérica. Y quizá lo más importante, y acabo con eso, Gustavo, es lo público-privado. O sea, de la misma forma que hablábamos antes de la importancia que tiene el sector privado en la construcción de esta arquitectura, en particular en el impulso de estas medidas de facilitación comercial, no tiene ningún sentido que el sector privado no sea un actor, un agente. Son los que obviamente sufren de estas medidas, y hay iniciativas muy interesantes en la región, muy nuevas en la región, que esperemos puedan servir para que esta agenda sea exitosa en los próximos años. Lo dejo aquí, Gustavo, casi 20 minutos. Gracias. Gracias.